La oficina estaba en silencio absoluto. Amanda se encontraba sentada en su escritorio, con las manos temblorosas, mirando el sobre que acababa de recibir. Su nombre, escrito con una tinta negra y formal, parecía quemar su piel. Amanda Black, has sido notificada. La frase retumbó en su cabeza como un eco que no la dejaba respirar. La idea de un divorcio parecía irreal. Durante 5 años, su vida había sido una rutina, una de esas que parecen seguras, inquebrantables. Hasta ahora. El destino, cruel y silencioso, había llegado para sacudirla. Sus compañeros de trabajo la observaban en silencio, como si fuera una figura en una película en blanco y negro. La realidad se desvaneció por un instante. La información que acababa de recibir no solo le anunciaba el fin de su matrimonio, sino que también la condenaba a enfrentar su peor miedo, la verdad. Un camino lleno de mentiras, traiciones y decisiones equivocadas que no podía deshacer. Se dejó caer en su silla, las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. ¿Cómo había llegado a esto? A lo lejos, escuchó la voz de su amiga, la inconfundible voz de Kit, acercándose a ella con rapidez. Amanda, vamos, levántate, dijo Kit suavemente, tomándola del brazo. Te llevo a la sala de conferencias. Necesitas estar lejos de aquí. Amanda sintió como si la vida estuviera deslizándose entre sus dedos. Se dejó guiar por su amiga, que la conducía por el pasillo, mientras sus compañeros se quedaban atrás, murmurando y susurrando. Amanda era ahora el centro de la conversación. La sala de conferencias estaba vacía, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró Amanda, su voz rota por la confusión. Kit cerró la puerta y se acercó a ella. Sabía que la verdad estaba comenzando a filtrarse en su vida como agua a través de una grieta. No lo sé, amiga, no lo sé, respondió Kit, sin saber qué más decir. Ella siempre había sido el apoyo de Amanda, pero ahora todo parecía demasiado grande, inalcanzable. Eric, ¿dijo algo? Amanda preguntó con voz temblorosa, como si las palabras pudieran hacer que la situación fuera menos real. Kit negó con la cabeza, pero en sus ojos había algo más, una pequeña chispa de comprensión. Lo último que me dijo fue que pensaba que todo iba bien, como si nada hubiera cambiado. Que habías vuelto a ser como antes, como cuando eran novios. Pero algo en su mirada, algo en el tono de Kit, hizo que Amanda se detuviera. De repente, las piezas empezaron a encajar, aunque no de la manera que hubiera deseado. Amanda cerró los ojos, recordando los últimos meses de su vida. Desde que Eric había regresado de Afganistán, algo había cambiado. Había una tensión en el aire, una falta de comunicación que, a pesar de los momentos de cercanía física, había creado un abismo entre ellos. Pero lo peor fue cuando él comenzó a tratarla como si nada hubiera pasado, como si la distancia y las ausencias no dejaran marcas. Ella había estado tan dispuesta a creer que todo mejoraría, que se había dejado llevar por la corriente. Pero, al parecer, Eric había visto más de lo que ella pensaba. Kit, ¿crees que él lo sabe?, susurró Amanda, casi incapaz de pronunciar las palabras. La mirada de Kit cambió, y aunque no dijo nada, las palabras no pronunciadas lo decían todo. Kit la abrazó, como un intento por dar consuelo, pero en ese momento, Amanda no estaba segura de si el consuelo llegaría demasiado tarde. El pensamiento la golpeó con la fuerza de un trueno, ¿y si Eric ya sabía todo? Y sí, en sus últimos meses juntos, él había estado observando, esperando el momento adecuado para actuar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Había sido tan ciega, tan confiada en que el tiempo borraría las huellas de sus decisiones. Pero ahora, la verdad la alcanzaba. Y con ella, el fin de su vida tal como la conocía. Kit la miró directamente a los ojos, como si intentara decirle algo, pero Amanda no podía escuchar.
Las palabras no tenían sentido. El teléfono de Amanda vibró en su bolso. Un mensaje de Eric. Te espero en casa. Podemos hablar cuando llegues. Te amo. Las palabras parecían tan vacías ahora. ¿Cómo podría amar a alguien que había traicionado su confianza? ¿Cómo podría volver a creer en las promesas que ella misma había hecho? La respuesta estaba en la mirada de Kit, quien sabía que nada volvería a ser igual, ni para Amanda ni para Eric. ¿Y ahora qué? Preguntó Amanda, la voz quebrada, mientras levantaba la mirada hacia su amiga. Kit no tenía respuestas. No podía darlas. No había respuestas en un mundo donde las mentiras y las traiciones eran tan reales como las personas que las protagonizaban. Amanda tomó una respiración profunda, intentando recomponerse, pero sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. El destino, implacable y cruel, la había alcanzado en su punto más vulnerable. Y lo peor de todo era que la verdad estaba a punto de desbordarse, y con ella, todo lo que había construido hasta ahora. Amanda no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en cómo la vida había dado un giro tan abrupto. Era como si todo lo que había construido durante años hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Cuando entró en su apartamento, la sensación de vacío la golpeó como una ola helada. La luz de la tarde se colaba a través de las cortinas, iluminando las paredes blancas, pero en su interior no había calidez. Todo le parecía ajeno, como si estuviera caminando a través de una vida que ya no era la suya. Se dejó caer sobre el sofá, con los ojos fijos en la televisión apagada. Los recuerdos empezaron a invadirla, y lo hizo sin pedir permiso. El sonido de la risa de Eric, la sensación de sus brazos rodeándola, el brillo de sus ojos al mirarla. Todo eso parecía tan lejano ahora. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que la mentira se convirtiera en una verdad que no podía cambiar? El teléfono vibró nuevamente, pero Amanda no lo miró. Sabía lo que estaba pasando, sabía lo que vendría, pero aún así, no podía evitar sentirse atrapada. El miedo y la culpa eran compañeros constantes, pero había algo más, una sensación inexplicable, una intuición que la hacía preguntarse si, en el fondo, ya lo sabía todo. Sí, en algún rincón de su mente, había entendido que nada de lo que había vivido en su matrimonio había sido real. Al menos, no de la manera en que ella lo había querido. Maldita sea. ¿Qué hice? Murmuró, entre dientes, apretando las manos en puños. Su respiración era rápida, agitada. Recordaba las palabras de Kit, el silencio cargado de preguntas sin respuesta, las miradas llenas de lástima en la oficina. Todos lo sabían, todos ya lo sabían. Y ahora, todo el peso de su error caía sobre sus hombros. Levantó la vista hacia el reloj de la pared, pero el tiempo parecía haber dejado de existir. Los minutos se alargaban, cada segundo se sentía como una eternidad, pero al mismo tiempo, se desvanecían tan rápidamente como las horas pasaban sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Las imágenes de su vida con Eric empezaron a mezclarse con las de su encuentro con Shaun. El hombre que, en el fondo, sabía que había sido una distracción, un escape a la soledad que la había consumido durante tanto tiempo. El pensamiento de él estaba presente en su mente de una manera que no podía ignorar. ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara? En sus pensamientos, él seguía siendo una figura llena de misterio, de deseo, de pasión. Y lo peor de todo era que había sido incapaz de alejarse de él. Se levantó del sofá, sintiendo el peso de la incomodidad en su pecho. Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. El ruido lejano de los coches, el bullicio de la ciudad, todo parecía tan ajeno a lo que ocurría dentro de ella. En ese momento, un pensamiento la asaltó como un relámpago, ¿y si nunca hubiera cometido el error? ¿Y si, en lugar de dejarse llevar por la tentación, hubiera luchado por su matrimonio, por su familia?
El arrepentimiento la consumió, pero no era algo que pudiera deshacer. La decisión ya había sido tomada, y ahora todo lo que quedaba era enfrentar las consecuencias. De repente, el timbre de la puerta sonó, cortando sus pensamientos. Amanda se sobresaltó. Miró hacia la puerta con incredulidad. ¿Quién podría ser? Nadie más sabía que ella estaba en casa. Se acercó lentamente, su mente corriendo con posibilidades, pero al abrir la puerta, se encontró con una sorpresa aún más desconcertante. Kit estaba allí, de pie en el umbral, con una expresión seria en su rostro. ¿Kit? Preguntó Amanda, sorprendida, tratando de recuperar la compostura. Tenemos que hablar, dijo Kit, con una voz tensa que Amanda nunca antes había escuchado. Era como si las palabras de su amiga fueran un eco del dolor que ella misma sentía. Sin decir más, Kit pasó por la puerta y entró, mirando alrededor del apartamento. La atmósfera parecía aún más opresiva con su presencia. Amanda no sabía qué hacer, qué decir. Todo parecía fuera de lugar, fuera de control. ¿Qué pasa?, preguntó Amanda, incapaz de ocultar la ansiedad que se reflejaba en su rostro. Su amiga la miró, y por un momento, parecía vacilar. Pero luego, Kit habló con una claridad desconcertante. Eric lo sabe todo, dijo Kit, sin rodeos. Las palabras cayeron como una bomba. Amanda retrocedió, como si esas palabras le hubieran dado un golpe físico. El aire se volvió más espeso, más denso. El dolor en su pecho se hizo más intenso, y la sensación de que el mundo entero la observaba la envolvió en una nube de desesperación. No puede saberlo, susurró Amanda, negando con la cabeza, pero en el fondo, sabía que no había forma de escapar. Era demasiado tarde. La verdad ya estaba fuera, y no había vuelta atrás. Kit la miró con ojos llenos de compasión, pero también con una dura realidad que no podía evitar. Amanda, atrapada en su propia red de mentiras y traiciones, no podía concebir lo que sucedía, no podía aceptar lo inevitable. Pero ya no podía escapar del dolor que la esperaba. La noche se cernía sobre la ciudad como una manta oscura. Amanda se sentó frente al espejo, mirando su reflejo con una mirada vacía. Había algo profundamente extraño en la forma en que ahora se veía. Era la misma persona, pero no lo era. Había un peso en sus hombros, una carga invisible que la hacía sentirse más vieja, más rota. El tiempo, que antes parecía tan constante y seguro, ahora era una entidad ajena que la observaba con ojos fríos. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas de los árboles se agitara, creando una especie de murmullo inquietante. Todo en el apartamento parecía estar al borde del colapso, como si el mundo entero estuviera esperando el momento exacto para desmoronarse por completo. Amanda se incorporó, dándose cuenta de lo que estaba a punto de enfrentar. Era inevitable, ya no había forma de escapar. Todo lo que había ignorado, todo lo que había intentado enterrar, estaba a punto de salir a la luz. Su teléfono vibró nuevamente, rompiendo el silencio de la noche. Esta vez, sin dudar, lo levantó y vio el nombre en la pantalla. Eric. Un nudo se formó en su estómago. No quería contestar, pero no podía evitarlo. Respiró hondo y con una mezcla de miedo y determinación, presionó el botón. Hola, su voz salió temblorosa, pero intentó sonar firme. La voz de Eric, al otro lado de la línea, era baja y controlada, pero en ella había una tensión palpable, algo que Amanda no podía ignorar. Había pasado tanto tiempo desde que la había escuchado así, tan distante, tan fría. Pero ahora, la realidad de su traición estaba sobrevolando la conversación, y ella sabía que no había vuelta atrás. Amanda, comenzó Eric, y su tono dejó claro que ya no había espacio para más mentiras. El silencio entre ellos era denso, pesado. Amanda cerró los ojos, sintiendo cómo la culpa la envolvía.
Sabía que algo no estaba bien. Sabía que algo faltaba. Las palabras de Eric fueron como un golpe directo al corazón. Amanda intentó decir algo, pero no pudo. La verdad ya estaba sobre la mesa, y lo peor era que ella ya lo sabía. Sabía que su propio silencio la había condenado. Había sido un faro de mentiras, y ahora, todas esas mentiras volvían para consumirla. Comenzó Amanda, pero las palabras no salían. No sabía cómo explicarle todo, cómo justificar lo injustificable. No podía darle una razón que no fuera vacía, no podía darle una excusa para su comportamiento. El vacío que sentía dentro de ella era mucho mayor que cualquier intento de explicación. Eric suspiró al otro lado de la línea, como si ya hubiera tomado una decisión, como si todo estuviera dicho y hecho. Y en cierto sentido, lo estaba. No había más que hablar, no había más espacio para la negación. La verdad ya se había filtrado en sus vidas, y era imposible ignorarla. Lo supe desde que volví de Afganistán, continuó Eric, con voz cortante, cada palabra impregnada de un dolor que Amanda apenas podía comprender. No fue fácil, Amanda. Estaba perdiendo mi vida allá, pero lo que más me dolió fue que, cuando volví, me di cuenta de que te había perdido a ti. Amanda cerró los ojos, las lágrimas comenzando a caer sin poder detenerlas. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado evitar, estaba sucediendo ahora. Y aunque las palabras de Eric la atravesaban como dagas, lo que más la devastaba era la sensación de que él ya lo sabía todo. El peso de sus mentiras había dejado marcas mucho antes de que ella lo supiera. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Eric, su voz quebrada por un dolor que parecía no tener fin. ¿Por qué tuviste que ocultarlo? Amanda no podía responder. No había respuesta que pudiera aliviar el sufrimiento que ambos sentían. Había sido egoísta, había tomado decisiones impulsivas, y ahora estaba pagando el precio. El silencio se alargó entre ellos, un espacio donde las palabras sobraban. Eric, lo siento tanto, susurró, las lágrimas cayendo con fuerza. Sé que no tengo excusa, pero te juro que nunca quise que esto llegara tan lejos. La voz de Eric se suavizó, pero su tono seguía siendo frío, distante. Ya no había pasión en sus palabras, solo una amarga resignación. Ya nada será igual, Amanda, dijo finalmente, con una calma inquietante. Este es el final. Lo que queda de nosotros ya no es lo que éramos. No lo podemos salvar. Amanda dejó caer el teléfono sobre la mesa, mirando el objeto como si fuera algo ajeno a ella. Todo lo que había construido, todo lo que había creído que era sólido, se desmoronaba ante sus ojos. Ya no quedaba nada. Ya no había nada que pudiera hacer para revertir lo irremediable. El sonido del teléfono colgado resonó en la habitación, marcando el fin de una etapa en su vida. Amanda se quedó allí, en silencio, sin saber cómo dar el siguiente paso. Sabía que no podía volver atrás, que la mentira ya había tomado el control. La verdad era la única que quedaba, y con ella, las sombras del pasado la perseguían sin piedad. La noche había caído en la ciudad, pero Amanda no podía encontrar consuelo en la oscuridad que la rodeaba. El apartamento, que antes se había sentido como un refugio, ahora parecía una celda, un lugar donde los ecos de sus pensamientos la atrapaban. Se levantó de la cama con lentitud, sus movimientos eran pesados, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Cada paso era un recordatorio de lo irremediable, de la verdad que no podía deshacer. Miró a su alrededor, buscando algo familiar, algo que le diera un poco de paz, pero todo parecía distante, ajeno. En sus manos temblorosas, sostuvo el teléfono, que había estado apagado desde su conversación con Eric. Sabía que él estaría esperando una respuesta, pero, ¿qué podía decirle? ¿Cómo podía pedir perdón por lo que ya no podía cambiar? El sonido de su teléfono rompió el silencio,
y Amanda lo miró con una mezcla de temor y esperanza. Un mensaje de Kit apareció en la pantalla, lo que la hizo suspirar aliviada, al menos no era Eric. Abrió el mensaje con cautela. Amanda, ¿cómo estás? Le escribió Kit, pero la respuesta de su amiga no era la preocupación que Amanda esperaba. Era una pregunta que le dejó una sensación extraña en el estómago. Necesito verte. Hay algo más que tienes que saber. La palabra más resonó en su mente. ¿Qué más podía haber? ¿Qué podría ser peor que lo que ya había enfrentado? Se sentó en el borde de la cama, dejando el teléfono en su regazo. El sonido de la ciudad fuera, los coches pasando, la gente conversando, todo parecía tan ajeno a lo que estaba sucediendo dentro de ella. Como si el mundo hubiera seguido avanzando sin detenerse, mientras su vida se desplomaba. Después de unos minutos, decidió que no podía quedarse allí, esperando a que la situación se resolviera por sí sola. Tenía que enfrentarse a lo que había hecho, tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse antes de salir. Sabía que la conversación con Kit no sería fácil, pero no podía seguir huyendo. El sonido de los tacones de sus zapatos resonaba en el pasillo mientras se dirigía al coche. El aire fresco de la noche la golpeó al abrir la puerta, pero no trajo consigo consuelo. Caminó rápidamente hacia su coche, como si correr le diera algún tipo de control sobre lo que estaba por venir. El viaje hasta el café donde Kit la había citado fue silencioso, la carretera iluminada por las luces de la ciudad. Amanda sentía como si cada kilómetro que pasaba la acercara más a una verdad que ya no podía ignorar. Algo dentro de ella sabía que Kit tenía información que podría cambiarlo todo, algo que quizás incluso Eric ya sabía. Cuando llegó, Kit estaba esperándola en una mesa en el rincón. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Amanda se acercó, sin saber qué esperar, pero algo en su amiga le hizo sentir que no había vuelta atrás. Kit la miró fijamente cuando se sentó frente a ella. Amanda, no puedo seguir callando esto. Las palabras de Kit fueron directas, sin rodeos, como un golpe que la dejó sin aliento. Amanda frunció el ceño, sin comprender por completo. No sabía si estaba preparada para lo que su amiga iba a decir, pero sabía que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. ¿Qué pasa?, preguntó, con una voz que apenas pudo controlar. Kit suspiró profundamente antes de hablar. Sabía que lo que iba a decir cambiaría las cosas para siempre. Eric ya no solo sabe de Shaun, comenzó Kit, dejando que las palabras flotaran en el aire. Amanda la miró, desconcertada, pero Kit continuó. Él sabe lo que ocurrió antes de que tú viajaras a ese maldito viaje de negocios, sabe que no fue la primera vez. Amanda sintió como si la tierra bajo sus pies se desmoronara. La revelación de Kit la golpeó con la fuerza de un tren. ¿Cómo sabía eso? No podía ser cierto. Ella había estado tan segura de que su engaño no había sido descubierto, que no había sido tan evidente. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Amanda, su voz quebrada. Kit la miró, con tristeza en los ojos. Eric no es tonto, Amanda. Y no te imaginas lo que ha estado haciendo en las últimas semanas. Ha estado investigando cada uno de tus movimientos, hablando con gente que ni siquiera pensaste que podría conocer. Él ya no confía en ti. Y no es solo por lo de Shaun. El silencio que siguió fue profundo. Amanda no podía procesarlo. Sabía que había cometido un error, pero ¿por qué Eric había ido tan lejos? ¿Por qué había decidido destapar todo de esa manera? Sentía que estaba siendo aplastada por una marea de culpa y dolor. ¿Qué hago ahora?, susurró, mirando a Kit, buscando alguna respuesta, algún consejo. Kit tomó su mano, apretándola con firmeza, como si estuviera tratando de darle la fuerza que ella misma no podía encontrar.
Ahora, solo tienes que enfrentar la verdad, Amanda. Ya no hay nada que puedas hacer para cambiar lo que pasó. Pero, si de verdad quieres salvar lo que queda, si es que queda algo, tendrás que ser honesta con él. Todo. Amanda asintió lentamente, las lágrimas comenzando a caer. Sabía que Kit tenía razón. Lo que quedaba de su vida, de su matrimonio, dependía de que enfrentara finalmente lo que había hecho. Amanda pasó el resto de la noche en vela. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de lo que había hecho la perseguían. La conversación con Kit había dejado una marca imborrable en su corazón. El miedo de que Eric ya lo supiera todo la consumía. El silencio entre ellos era pesado, una barrera invisible que se había levantado después de todas las mentiras, y aunque ella sabía que no había vuelta atrás, había algo en su interior que aún esperaba una señal de que todo podía arreglarse. Pero la realidad era más cruel. Al amanecer, Amanda se levantó con la sensación de que el mundo entero se le había caído encima. Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, pero no traían calidez. La habitación parecía vacía, como si ya no quedara nada en ella, ni siquiera la memoria de lo que había sido su vida con Eric. Se miró al espejo, su reflejo era el de una desconocida, una mujer que ya no podía reconocer. Se preguntaba, en silencio, si alguna vez fue la misma persona antes de la traición, si en algún momento había sido honesta con ella misma. Al dejar el baño, el sonido del teléfono la hizo estremecerse. Miró la pantalla y vio el nombre de Eric. Su corazón dio un vuelco, y por un instante, pensó en ignorarlo. Pero, ¿qué podía hacer? Ya había pasado demasiado tiempo sin hablar con él, y cualquier intento de escapar solo agrandaría la brecha entre ellos. Tomó el teléfono con las manos temblorosas y contestó. Hola, dijo, intentando sonar lo más tranquila posible, pero su voz traicionaba el miedo que sentía. Eric no tardó en responder, y en su tono se notaba la tensión acumulada. Amanda pudo escuchar la respiración entrecortada al otro lado de la línea. Él estaba luchando contra algo, pero ¿qué? Amanda, necesito que vengas a casa ahora. La voz de Eric era baja, controlada, pero en ella había una dureza que no había notado antes. Tenemos que hablar. El simple hecho de escuchar esas palabras le heló la sangre. Había sido lo que menos esperaba, pero en lo más profundo de su ser, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Sin decir nada más, colgó la llamada y Amanda se quedó allí, inmóvil, en medio de la habitación. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos pasaban con agonizante lentitud mientras ella luchaba con sus propios pensamientos. ¿Qué haría cuando lo viera? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de todo lo que había hecho? Con un suspiro pesado, salió de su apartamento. El coche le pareció más distante que nunca. Cada kilómetro recorrido hacia su hogar era como una marcha hacia el desconocido, hacia una tormenta que ya no podía detenerse. La ciudad, con sus luces parpadeantes y el sonido constante del tráfico, parecía ignorar el caos interno que se desbordaba en ella. Era como si el mundo siguiera su curso, indiferente al dolor que ella sentía. Cuando llegó a casa, el primer impacto fue el silencio. Normalmente, Eric habría estado esperándola con un café en la mano, o quizás en el sofá, viendo alguna de sus películas favoritas. Pero no había nada. La puerta de la casa estaba cerrada, sin ningún indicio de su presencia. Un escalofrío recorrió su espalda al entrar y escuchar sus propios pasos resonando en el pasillo vacío. La casa parecía vacía, como un escenario abandonado, esperando que el actor principal regresara a tomar su lugar. Eric, llamó con voz quebrada, temblando al pensar en lo que venía. Ninguna respuesta. Se acercó al comedor, donde vio una carta sobre la mesa, escrita con la letra de Eric. Sus manos vacilantes tomaron el sobre. Al abrirlo, encontró las palabras que más temía leer. No hay nada que decir,
Amanda. Lo que alguna vez fue nuestro ya no existe. He tomado una decisión que no tiene vuelta atrás. Te espero en la sala. El dolor la atravesó como un cuchillo. Eric ya había decidido. Ya había llegado al punto en que no quedaba nada que salvar. Se sintió vacía, rota por dentro. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había permitido que todo lo que amaba se destruyera de esa manera? Con el corazón acelerado, se dirigió hacia la sala. Cuando entró, vio a Eric sentado en el sofá. Su rostro estaba sombrío, sus ojos oscuros, como si una parte de él hubiera muerto. El aire en la habitación se sentía denso, impenetrable. Amanda apenas pudo moverse, su cuerpo parecía estar en modo automático. Siéntate. La voz de Eric era fría, más fría de lo que ella recordaba. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que merecía esa frialdad. Amanda se sentó frente a él, sin saber qué decir. Era como si la escena que se desarrollaba ante ella fuera una película, un mal sueño del que no podía despertar. Lo sabes, ¿verdad? Eric comenzó, su voz casi sin emociones. Lo sé todo. Cada mentira, cada traición. Lo has hecho tan evidente que ni siquiera tu silencio ha podido ocultarlo. Amanda intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo justificar lo injustificable? Lo que más duele no es lo que hiciste, Amanda, es lo que me hiciste creer. Pensé que te importaba. Pensé que nuestro matrimonio valía algo. Eric la miró fijamente, y por un segundo, Amanda pudo ver el dolor reflejado en sus ojos. Pero no había simpatía allí. Solo rabia. Solo un vacío que no podía llenar. Eric, por favor, susurró, pero la mirada de él la detuvo antes de que pudiera continuar. No hay nada que puedas decir. Es demasiado tarde. Eric se levantó del sofá, y Amanda se quedó allí, como una espectadora más de su propio fracaso. El hombre que había amado, el hombre que había sido su compañero, ahora solo era una sombra distante. La tormenta que se había estado gestando dentro de él finalmente estalló. Y Amanda ya no sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias. El reloj de la pared parecía avanzar con una lentitud insostenible. Cada segundo, cada tic, resonaba en la cabeza de Amanda como un recordatorio constante de la brecha insalvable que se había abierto entre ella y Eric. La habitación, que antes había sido un lugar de intimidad, de consuelo, ahora se sentía vacía y distante, como si las paredes mismas la rechazaran. Eric se había levantado, caminando de un lado a otro en la sala sin un propósito claro. Sus pasos eran pesados, como si estuviera cargando con el peso de todo lo que había pasado entre ellos. Amanda, sentada en el sofá, apenas se atrevía a mirarlo. Sus ojos no podían soportar la mirada fría y distante de él. Sabía que ya no había vuelta atrás, que las palabras que habían intercambiado no podían deshacerse. La herida ya estaba hecha, y con ella, la muerte de lo que una vez fue su amor. ¿Sabes lo que más me duele, Amanda? Eric dijo finalmente, su voz ahora tranquila, casi demasiado tranquila. Era una calma inquietante, una calma que precedía a la tormenta. Amanda lo miró, sin saber qué responder. Lo que más me duele es que, a pesar de todo, yo te amaba. Y tú me hiciste creer que todavía había algo que salvar. Amanda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada palabra de Eric le llegaba como un golpe directo al corazón. No podía decir nada, no podía excusarse. Todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, ahora salía a la luz de una manera que no podía controlar. ¿Sabes? Continuó Eric, sin darle tiempo a responder. Yo me di cuenta de que ya no te conocía. Y eso me destrozó, porque pensaba que conocía cada parte de ti. Pero cuando vi esas fotos, su voz tembló por un momento,
pero enseguida se recompuso, como si no quisiera mostrar debilidad. Cuando vi esas fotos, supe que ya nada de esto tenía sentido. Ya no eras la mujer que conocí. Ya no éramos el nosotros que tanto había soñado. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Amanda, pero no las dejó caer. Sabía que su dolor ya no importaba, que todo lo que había hecho estaba irremediablemente marcado. Eric la miraba como si fuera una desconocida, como si no quedara ni una pizca de amor en su mirada. Y tal vez, en cierto modo, ella ya no lo reconocía a él tampoco. No sé qué hacer, murmuró Amanda, su voz quebrada. Las palabras se sentían vacías. Todo lo que había intentado construir, todas las promesas que había hecho, ya no tenían valor. No sé cómo solucionar esto. Ya no hay nada que pueda hacer para reparar lo que destruí. Eric la miró, y por un momento, Amanda creyó ver un destello de tristeza en sus ojos. Pero no duró. La expresión de Eric se endureció de nuevo, como si la capa de hielo que había formado a su alrededor fuera imposible de romper. Ya no quiero tus explicaciones, Amanda. Ya no quiero escuchar más promesas vacías. Dijo él, acercándose lentamente a ella. Su tono era firme, casi como una sentencia. Lo que quiero es que enfrentes lo que hiciste. Lo que quiero es que pagues por lo que destruiste. Amanda tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a explotar. Sabía que el juicio que Eric le estaba haciendo era definitivo, y que no importaba lo que ella dijera o hiciera. El daño ya estaba hecho. Pero no podía evitar luchar, aunque fuera en silencio. No podía aceptar que todo se hubiera acabado de esa manera. No te pido que me perdones, pero, comenzó a decir, pero Eric la interrumpió con un gesto de la mano. No se trata de perdonarte, Amanda. Se trata de asumir las consecuencias de lo que hiciste. Dijo con firmeza, antes de caminar hacia la ventana. Miraba el horizonte, como si allí estuviera la respuesta a todas sus preguntas. Lo que más me duele, es que tú ya habías tomado tu decisión mucho antes de que yo lo supiera. Las palabras de Eric fueron como un latigazo. Amanda sintió como se le estrujaba el estómago. En su interior, todo lo que había hecho para justificar sus actos se desmoronaba. Las excusas, las explicaciones, ya no servían de nada. La realidad estaba allí, frente a ella, tan cruel y directa que no podía hacer nada para escapar de ella. El sonido del teléfono interrumpió el silencio entre ellos. Amanda lo miró rápidamente, pero Eric fue más rápido. Tomó el teléfono y vio que era un mensaje. Lo leyó en silencio y luego se volvió hacia ella. Es hora de que pagues, Amanda. Esto no termina aquí. Dijo Eric, dándole el teléfono. Amanda lo tomó, con manos temblorosas. El mensaje estaba claro, la foto que había sido enviada a todos sus compañeros de trabajo, a sus amigos, incluso a su familia. La verdad estaba fuera de su control ahora. Eric, por favor, susurró, pero ya no había esperanza en su voz. Sabía que no podía salvar su dignidad, que no podía salvar su vida como la conocía. Solo quedaba enfrentar la tormenta que él había desatado. Él la miró una última vez, sin decir una palabra más. Sin una pizca de compasión. Y con eso, la puerta se cerró detrás de él, dejando a Amanda en la oscuridad, con el peso de su propia destrucción sobre sus hombros. El sol ya se había ocultado detrás de las colinas, pero la oscuridad que rodeaba a Amanda no venía del exterior. La verdadera oscuridad se encontraba en su pecho, un abismo que se había ido abriendo poco a poco hasta devorarla por completo. Las palabras de Eric seguían retumbando en su cabeza, como una condena a la que no podía escapar. Esto no termina aquí, había dicho. Tienes que pagar por lo que hiciste. Amanda no podía dejar de pensar en esas palabras. Cada vez que las recordaba,
sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba aún más. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo podría reparar lo irreparable? El daño ya estaba hecho, y ya no había espacio para las explicaciones ni para las promesas vacías. Estaba atrapada en una red de mentiras que ella misma había tejido, y ahora no sabía cómo salir. Se levantó de la silla con un suspiro cansado, mirando la foto en su teléfono una vez más. La imagen que Eric había enviado a todo el mundo, ella y Shaun, abrazados, riendo. No había forma de escapar de esa realidad. Su vida, tal como la conocía, estaba sobreexpuesta. El escarnio público ya había comenzado, y ahora solo quedaba esperar el inevitable juicio de sus compañeros, de su familia, de sus amigos. La puerta se abrió de golpe, y Kit apareció en el umbral. La preocupación en su rostro era palpable, pero Amanda apenas podía mirarla. Ya no había nada que pudiera decirle. Sabía que Kit intentaría consolarla, ofrecerle palabras de aliento, pero nada podría cambiar lo que había sucedido. Amanda, Kit comenzó, pero Amanda levantó la mano, pidiendo silencio. No quiero oírlo, Kit. La voz de Amanda sonó vacía, como si estuviera hablando desde un lugar muy distante. Kit se quedó en silencio, observándola. Lo sé, amiga. Lo sé. Kit se acercó lentamente, sentándose junto a ella en el sofá. Pero no podemos ignorar lo que está pasando. Tienes que enfrentarlo, aunque ahora te parezca imposible. Amanda suspiró, dejando que las lágrimas cayeran por su rostro. En ese momento, lo único que deseaba era escapar de todo. Quería desaparecer, huir de la ciudad, de los recuerdos, de las miradas de juicio. Pero sabía que no podía. No había un refugio al que pudiera correr. Todo lo que quedaba era la verdad cruda y dolorosa que debía enfrentar. Eric, Amanda susurró, su voz quebrada. Él tiene razón. Todo lo que había construido ya no existe. Él, me miró como si ya no fuera nadie. Como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Como si todo lo que había sido, ya no importara. Kit la miró, los ojos llenos de comprensión. Sabía lo que Amanda sentía. Ella también había pasado por su propio dolor, aunque no del mismo tipo. Sabía que la herida de Amanda era profunda, mucho más de lo que podía mostrar. Eso no es cierto, Amanda. Tú todavía eres alguien. Aún puedes elegir cómo salir de todo esto. No te dejes consumir por la culpa. Lo que has hecho, no define quién eres. Amanda no podía creer en esas palabras. ¿Cómo podría ella definirse por algo más que sus errores? La culpa la consumía. El peso de sus decisiones la aplastaba. Había fallado, no solo a Eric, sino a ella misma. Había abandonado sus propios principios, y todo por una emoción pasajera, por la inseguridad que había sentido cuando él se fue a la guerra. Todo lo que había hecho había sido una mentira tras otra, y ahora, todo se desmoronaba frente a ella. Lo arruiné todo, Kit. Susurró, casi sin fuerza. Lo arruiné todo y no sé si hay forma de volver atrás. Kit la abrazó, pero Amanda no pudo sentir consuelo en ese gesto. La frialdad que la envolvía era mucho más grande que cualquier intento de apoyo. Sabía que debía continuar con su vida, que debía enfrentar lo que había hecho, pero no podía ver cómo. La tormenta de emociones que la consumía la cegaba, y cada paso parecía más difícil que el anterior. El sonido de su teléfono la sacó de su trance. Al mirarlo, vio que era un mensaje de su madre. En su interior, algo se rompió aún más. ¿Cómo le iba a contar lo que había pasado? ¿Cómo podría enfrentarse a sus padres, que siempre habían esperado lo mejor de ella? Estaba tan avergonzada de sí misma que no podía ni siquiera imaginar lo que dirían. Ya no se sentía digna de su amor, de su respeto. Con las manos temblorosas, abrió el mensaje de su madre,
que decía: «Te he estado llamando, querida. ¿Estás bien? Solo quería saber si podías venir a casa mañana. Tu padre y yo nos preocupamos por ti». Las palabras de su madre fueron como una daga. Amanda sintió como el dolor se profundizaba, como su propio mundo se derrumbaba bajo el peso de la traición. ¿Cómo iba a mirarlos a los ojos después de todo lo que había hecho? Kit la miró con tristeza, entendiendo lo que su amiga estaba sintiendo. Sabía que la oscuridad que la rodeaba no era algo fácil de romper, que el dolor que Amanda llevaba dentro era un peso que, al menos por ahora, no podía aliviar. Pero al menos había algo que aún podía hacer, ayudarla a enfrentar lo que venía. «Vas a salir de esto, Amanda. No ahora, pero lo harás. Vas a tener que ser fuerte. Para ti, para Eric, para los que aún te importan». Amanda asintió lentamente, aunque no estaba segura de nada. Todo lo que había hecho había sido un error tras otro, y el futuro parecía tan incierto como la oscuridad que ahora llenaba su vida. Solo quedaba una cosa por hacer: enfrentar las consecuencias de sus actos, y tal vez, algún día, aprender a perdonarse. El amanecer no trajo consigo esperanza. La luz tenue que se filtraba por las ventanas parecía solo acentuar la soledad que Amanda sentía dentro. Todo lo que había conocido, todo lo que había querido, estaba desmoronándose, y no podía hacer nada para detenerlo. Cada rincón de su apartamento la llenaba de recuerdos, pero estos ya no eran los mismos. Eran sombras de lo que había sido su vida, de lo que había perdido irremediablemente. A pesar de las palabras de Kit, a pesar de sus intentos de consolarla, Amanda sabía que la verdad había sido dicha. El daño ya estaba hecho. Y lo peor de todo era que ni siquiera podía culpar a Eric, ni a Shaun. La responsabilidad recaía completamente sobre ella. La traición no solo le había arrancado a Eric, sino que también la había dejado desnuda ante su propia conciencia. Estaba sola. La luz del día no hacía más que agravar su sensación de vacío. Se levantó lentamente de la cama, sintiendo el peso de cada movimiento. Miró su teléfono, con la esperanza de no encontrar más mensajes. Pero, como si el destino se regocijara en su sufrimiento, el teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez, era de Eric. «Nos veremos hoy. Es hora de que hablemos de una vez por todas». Las palabras no necesitaban ser leídas dos veces. El tono era claro, definitivo. No había escape. Había esperado este momento, temido que llegara, y ahora estaba aquí. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer sin que pudiera hacer nada por detenerlas. En ese momento, se dio cuenta de lo que realmente había perdido. Ya no solo era su matrimonio lo que se desmoronaba, sino también su dignidad, su sentido de sí misma. Con manos temblorosas, Amanda se arregló lo mejor que pudo, pero no pudo quitarse la sensación de estar jugando un papel que no le pertenecía. Salió al pasillo con el corazón desbordado, sus pasos resonando con la pesada certeza de lo que vendría. No sabía cómo enfrentarse a Eric, pero sabía que no había otra opción. El trayecto hasta la casa de Eric fue una tortura silenciosa. Cada semáforo en rojo parecía alargarse infinitamente, como si el tiempo mismo estuviera jugando en su contra. Pensaba en lo que iba a decir, en cómo iba a enfrentar lo que había hecho. Pero las palabras le faltaban. No sabía si las palabras eran suficientes para reparar lo que había destrozado. Cuando llegó, vio que la puerta estaba abierta, como si ya supiera que ella vendría. Entró en silencio, y allí estaba él, de pie en la sala, como una figura distante, tan ajena a la mujer que una vez amó. No había abrazos, no había palabras amables. Solo la mirada fría de un hombre que ya no sentía lo mismo. «Siéntate», dijo Eric con voz grave, pero controlada. Amanda se sentó, incapaz de hacer nada más.
No había espacio para los reproches, ni para las disculpas. Solo quedaba el juicio final. Eric la miró fijamente, sin inmutarse. La había visto caer, la había visto desmoronarse, y ahora, estaba listo para dar el siguiente paso. Ya no hay más que hablar, Amanda. No hay nada que puedas decir que haga que esto cambie. Su voz era firme, pero con un matiz de tristeza que Amanda apenas podía reconocer. Lo que hiciste fue inexcusable. Y aunque quiero pensar que todavía te importa, no puedo. No después de todo esto. Las palabras de Eric llegaron como un golpe directo al estómago. Amanda intentó hablar, pero las palabras no salían. La culpa, el arrepentimiento, la desesperación, todo estaba apoderándose de ella, dejándola sin fuerzas. No tenía derecho a pedirle más tiempo, no tenía derecho a pedirle que la perdonara. Lo que había hecho estaba más allá del perdón. ¿Por qué? La pregunta salió de su boca sin que pudiera detenerla. ¿Por qué hiciste todo esto, Eric? No sabía por qué, pero necesitaba escuchar su versión. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Eric suspiró, y por un momento, parecía que las barreras que había levantado se desmoronaban, pero rápidamente las reconstruyó. Porque ya no confío en ti. Dijo con una sinceridad brutal. Porque lo que hiciste no solo me dañó a mí, Amanda. Dañaste nuestra vida, nuestra familia, la confianza que teníamos. Y lo peor de todo es que me diste esperanzas falsas. Me hiciste creer que todo podía volver a ser como antes. Amanda cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Ella había hecho todo eso, sin saber cómo había llegado a este punto, sin saber cómo había permitido que la mentira creciera hasta devorarla. Y ahora, estaba perdiendo todo. No sé si puedo seguir, dijo Eric, más para sí mismo que para ella. No sé si quiero seguir. Todo lo que teníamos ya no existe. La frase final de Eric fue un golpe mortal. Amanda comprendió que, para él, ya no había vuelta atrás. No había nada más que decir. El fin de su matrimonio era inevitable, y lo peor era que ella misma lo había provocado. Eric, por favor, susurró, pero sabía que ya era demasiado tarde. Eric la miró una última vez, y aunque había tristeza en sus ojos, también había una firmeza que no podía romperse. Después, dio un paso atrás, alejándose. Y en ese momento, Amanda entendió lo que estaba pasando. No era solo la muerte de su relación, sino también el fin de la confianza, del amor, de todo lo que alguna vez creyó que podía reconstruir. Cuando Eric salió de la sala, Amanda se quedó allí, sola. La oscuridad que la envolvía ahora era más profunda que nunca. Sabía que, a partir de ahora, tendría que reconstruir su vida desde cero. Pero no tenía claro cómo hacerlo. Y, por primera vez, se dio cuenta de lo que realmente significaba perder todo. Amanda se quedó en la sala, en el mismo lugar donde Eric la había dejado. La puerta cerrada tras él resonaba en sus oídos como un eco distante, como si el sonido de su partida marcara el cierre definitivo de una etapa de su vida. Todo lo que había conocido, todo lo que había considerado seguro y estable, ya no existía. La sensación de vacío la envolvía, y cada rincón de la casa, de su existencia, parecía gritarle la verdad, no había vuelta atrás. Se quedó allí, mirando al vacío, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir. Las horas parecían fundirse en un interminable mar de pensamientos dispersos y dolorosos recuerdos. El amor que alguna vez había compartido con Eric ahora le parecía tan lejano, como si nunca hubiera sido real. En su mente, se repetían las mismas imágenes, las sonrisas, las promesas rotas. Pero ahora todo eso se sentía como una mentira, un sueño lejano que nunca se había materializado. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, Amanda no dudó. Sabía quién era,
aunque preferiría no saberlo. Al abrir el mensaje, vio que era de Kit. Amanda, ¿cómo estás? Sé que todo está desmoronándose, pero no estás sola. Estoy aquí para ti. Las palabras de su amiga, aunque llenas de preocupación, no eran suficientes para llenar el abismo en su pecho. ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Cómo podía reconstruir su vida después de haberlo perdido todo? Los recuerdos de su relación con Eric, de su traición, seguían aferrándose a ella con una fuerza destructiva. Cada segundo que pasaba en la casa, con las luces apagadas y el silencio envolviéndola, la ahogaba más. Decidió que necesitaba salir, tomar aire fresco, intentar escapar de la prisión que su propia mente había creado. Caminó por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, solo dejándose llevar por el peso de sus pensamientos. Las luces de la calle pasaban a su lado como sombras fugaces, y ella se sentía como si estuviera caminando por un sueño, uno que ya no podía controlar. No sabía cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que todo se desmoronara, pero lo único que sentía ahora era un dolor insoportable. ¿Qué podía hacer con todo esto? ¿Cómo podía perdonarse a sí misma por lo que había hecho? La culpa la consumía, la ahogaba. Sabía que Eric ya había tomado su decisión. Y aunque en el fondo de su ser sentía que todavía lo amaba, entendía que lo había perdido. Ya no había espacio para el perdón. Cuando volvió a casa, Kit la llamó, preocupada por su silencio. Amanda, con la voz quebrada, le dijo que necesitaba estar sola. Necesitaba enfrentarse a su propio dolor, a su propia verdad, sin que nadie más lo interfiriera. Esa noche, el sueño no vino. Amanda permaneció en su cama, mirando al techo, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Los recuerdos seguían atacándola, las imágenes de su vida con Eric, la traición, el dolor, todo flotaba en su mente como fantasmas que no la dejaban descansar. Ya no podía escapar de ellos, ya no podía escapar de sí misma. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su letargo. Eric estaba de regreso. Sin decir una palabra, entró lentamente, como si cada paso fuera un recordatorio de la distancia que había entre ellos. Amanda lo miró, sin poder decir nada. ¿Qué podría decirle? Las palabras ya no tenían sentido. Eric se acercó lentamente a ella. Sus ojos estaban vacíos, y aunque sus labios se movieron como si quisiera decir algo, no salió ninguna palabra. El aire entre ellos se volvió más denso, más pesado. Amanda no sabía qué hacer, qué esperar. Ya no podía pedirle que lo perdonara, no podía exigirle que cambiara su decisión. Ya era demasiado tarde. Eric, susurró, pero la voz se le quebró, se apagó en el aire. Lo siento. Eric la miró fijamente, pero no dijo nada. Solo respiraba con dificultad, como si cada palabra le costara más de lo que ella podía imaginar. La mirada en sus ojos ya no era de amor, ni de odio, solo de una profunda indiferencia. Es demasiado tarde, Amanda. Finalmente, sus palabras fueron como un golpe helado. Todo lo que teníamos se ha ido. Y aunque me duela, ya no hay vuelta atrás. Amanda cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. Sabía que tenía razón. No había nada más que decir. La oportunidad para arreglar las cosas había pasado hace mucho tiempo. Todo lo que quedaba ahora era el dolor. El profundo dolor de perder a la persona que había amado, de perderse a sí misma en el proceso. Eric se giró lentamente, como si no pudiera soportar más verla. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Amanda una vez más en la oscuridad, con el corazón roto, vacía, atrapada en una vida que ya no era suya. El sonido de la lluvia contra la ventana resonaba en la casa vacía. Amanda había quedado allí, en su propio infierno, mirando cómo la tormenta se desataba fuera de su hogar, sin poder evitar que el dolor también la arrasara por dentro.
Cada gota que golpeaba el cristal era como una punzada, un recordatorio de todo lo que había perdido, de lo que nunca podría recuperar. El teléfono seguía en silencio sobre la mesa, y aunque Amanda sabía que debía responder, que debía enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, algo en su interior le decía que ya no importaba. No importaba si Eric la llamaba, si Kit la buscaba, si su familia le pedía explicaciones. Todo estaba perdido. Había roto todo, destrozado su vida con manos temblorosas y decisiones impulsivas. El tiempo ya no tenía sentido. Los días se deslizaban entre la niebla de la culpa, de la desesperación, y ella, incapaz de moverse, solo observaba cómo su existencia se deshacía. La vida, tal como la conocía, se había evaporado en el aire, como si nunca hubiera existido. Y en su pecho, solo quedaba el vacío. Un vacío tan profundo que ninguna palabra, ninguna acción, podría llenarlo. Decidió salir a caminar, como si el simple acto de moverse pudiera deshacer la pesadilla en la que se encontraba atrapada. Las calles, mojadas por la lluvia, reflejaban las luces de la ciudad, pero Amanda no veía nada. La gente pasaba a su lado sin mirar, ajenos a su dolor. Nadie sabía lo que había ocurrido, nadie conocía la ruina que había provocado dentro de sí misma. En su mente, solo había una palabra: fracaso. Cada paso que daba la acercaba más a la aceptación de lo irremediable, a la certeza de que nada podía cambiar lo que había hecho. Cuando regresó a casa, la puerta estaba abierta. Un resplandor tenue salía de la sala. Nadie la esperaba. Nadie quería saber nada de ella. Pero ella, como una sombra, se acercó y entró, sin fuerzas, sin esperanza. La casa estaba silenciosa, como si todo en ella estuviera esperando que llegara el inevitable fin. Cada rincón, cada objeto, parecía ser un recordatorio de lo que había sido. Los recuerdos de Eric, de su vida juntos, ya no la consolaban. Ahora solo eran fantasmas que la atormentaban, que la arrastraban más profundamente hacia la oscuridad. Se dejó caer en el sofá, su rostro empapado por la lluvia y las lágrimas. El silencio era insoportable, y a pesar de todo, deseaba que alguien, cualquiera, estuviera allí para decirle que todo iba a estar bien, que aún había algo que salvar. Pero no había nadie. No había consuelo, no había perdón. No había vuelta atrás. Al mirar alrededor, Amanda vio el lugar donde todo había comenzado, donde había jurado que su amor por Eric sería inquebrantable. Y, sin embargo, ella misma lo había destruido. No era solo el amor de Eric lo que había perdido, era su propio ser, su dignidad. Todo lo que había creído ser valioso se había desintegrado ante sus propios ojos. El reflejo de la mujer que había sido ya no estaba allí. En su lugar, había una extraña que no sabía cómo salir del agujero en el que se encontraba. La puerta de la casa se abrió nuevamente. Amanda levantó la cabeza lentamente, sin esperar que nadie la viniera a salvar. Pero, en su lugar, vio a Eric, parado en el umbral, con una mirada que mezclaba ira y resignación. En sus ojos ya no había amor, solo una fría determinación. «Es hora de que termines de enfrentarte a lo que has hecho», dijo Eric, su voz dura, cada palabra cargada de un dolor que ella misma había causado. «Ya no queda nada entre nosotros». Amanda lo miró, sintiendo como las últimas fuerzas que le quedaban se desvanecían. Las palabras de Eric eran la sentencia final, el cierre de una etapa de su vida que había acabado con una traición que no podría deshacer nunca. No había nada que pudiera hacer para cambiar su opinión, para devolver lo que había sido. «Sé que lo que hice fue imperdonable», susurró, casi sin poder hablar. «Sé que ya no queda nada, pero...». Eric la interrumpió, su rostro ahora serio, implacable. «No hay nada que puedas decir, Amanda. No hay espacio para más palabras. Ya todo está dicho». Amanda no pudo sostener más las lágrimas. Eran un torrente que la ahogaba,
que arrastraba todo lo que quedaba de ella misma. En ese momento, entendió que su sufrimiento no solo era el resultado de perder a Eric, sino también de perder su propia identidad, de haber destruido la confianza que algún día había sido la base de todo. Y aunque las palabras de Eric la destrozaron por completo, había algo más profundo, algo que ya no podría sanar jamás. Eric se giró y comenzó a caminar hacia la puerta, dejando a Amanda sola en la casa. El eco de sus pasos resonó en la sala, llenándola de una quietud mortal. Amanda permaneció allí, con el rostro en las manos, las lágrimas cayendo sin cesar. El final había llegado, y ella no podía hacer nada para detenerlo. El amor que alguna vez hubo entre ellos había desaparecido, y ahora solo quedaba la sombra de lo que pudo haber sido. La tormenta seguía afuera, pero dentro de ella, la tormenta ya había terminado. Había perdido todo. Ya no quedaba nada, ni siquiera esperanza.